Eh, sí, señor juez, la solicitud que eleva este defensor busca que se revoque o en subsidio se sustituya la medida de aseguramiento intramural que le fue impuesta a mi prohijado en las audiencias del 24 de diciembre de 2021, donde pese a que existió el debido debate y oportunidad de oposición a la medida de aseguramiento para la defensa de ese momento, conoció este defensor en el análisis del traslado de los elementos materiales probatorios en la audiencia de acusación que se realizó el 18 de abril de este año, elementos que de alguna forma no fueron considerados en las audiencias concentradas y que para esta defensa desvirtúan inicialmente esa inferencia razonable que se le indilgó en aquella oportunidad a mi representado, otorgándole a mi humilde consideración mayor importancia en este caso a esa presunción de inocencia que sigue acompañando dentro del proceso, señor juez, a mi representado José Álvaro Uribe Arizmendi. Ruego entonces a su señoría y al señor fiscal que atiendan y valoren los argumentos y medios de prueba que a consideración voy a poner de manifiesto. Primero, en las audiencias concentradas que finalizó con la imposición de medidas de aseguramiento, se sustentó por parte de la Fiscalía motivos fundados de los cuales podría inferirse razonablemente la participación de mi representado en esos hechos. Y estos motivos fundados se soportaron únicamente en las entrevistas que se realizaron a John Freddy Osorio Hernández, padre de la menor, y su compañera sentimental Lady Catalina Villada, personas que jamás tuvieron asiento en la convivencia con la menor ni el procesado para el tiempo de los supuestos hechos. Es decir, técnicamente es imposible otorgarles credibilidad a ese testimonio toda vez que desconocen absolutamente el contexto del entorno familiar en esa casa. Seguidamente el ente acusador soportó esa solicitud en la entrevista que se realizó por su investigador a la menor, pero esta entrevista, tal y como se trasladó en la acusación, nos da a entender que no tiene ningún contenido, ningún peso de carácter psicológico, sino que es más de tipo informativo. Segundo, aunque la defensa hizo la debida apelación a la imposición de la medida de aseguramiento y la misma fue confirmada en segunda instancia el 4 de febrero, argumentó el fallador en ese momento, señor juez, en los minutos 24, 40 y 36:50 del video de la grabación, yo tengo ese corte para trasladarlo ahora, que aunque la defensa alegó no existir motivos fundados que permitieran considerar siquiera el más mínimo de inferencia razonable para la imposición de esa medida de aseguramiento, aseguró el juez que el defensor no fue puntual en señalar cuáles fueron esos errores o vicios sobre los cuales era imposible haber determinado esa inferencia razonable. De ahí que este defensor, honorable juez, quiere hacer hincapié en cuáles fueron esos vacíos que la defensa no hizo hincapié en ese momento, y por eso solicité esta audiencia, entendiendo que aunque el juez anterior hubiera podido vislumbrar esos vacíos, la propia naturaleza de sus funciones pudieron haberle impedido haber tomado parte en esa decisión, siempre que el abogado no hubiera alegado esos errores de procedimiento, pues como ya sabemos el derecho rogado. Es por eso, honorable juez, que le ruego valore estos elementos que yo voy a detallarle de manera muy precisa y muy concreta. Historia clínica del 3 de noviembre de 2021, esta fue trasladada con el escrito de acusación posterior a estas audiencias, donde consultaron a la menor por urgencias, asistió conminada por su madre, quien a la postre asegura ser enfermera de profesión y conocer por ende el accionar reactivo del Código Fucsia, donde la menor de iniciales ASOC, aseguró que fue penetrada en la vagina por el señor José Álvaro Uribe Arizmendi en varias ocasiones, así tal cual quedó plasmado en la historia clínica que quiero traer a colación, y que fue trasladada con posterioridad a estas audiencias concentradas que impusieron la medida de aseguramiento. Y quiero ser reiterativo que aunque esta historia clínica consta en que la menor asegura haber sido penetrada, resulta que en el examen físico practicado a la menor sobre sus partes íntimas se concluye que su himen se encuentra intacto, que no tiene fisuras, ni desgarros, ni hematomas, ni equimosis. Valga aclarar además, honorable juez, que este diagnóstico fue expedido por la Clínica del Rosario a petición de la madre de la menor y está certificado por la doctora Laura Marcela Pineda Rodríguez. Pero además de esto, honorable juez, aporta a la Fiscalía en el traslado de estos elementos
un dictamen pericial de clínica forense practicado a la menor el 9 de noviembre de 2021, las cuales es importante destacar el examen genital practicado a la menor en cuestión, que concretamente nos dice lo siguiente: en la región pública no presenta signos de trauma o infección, labios mayores no presenta signos de trauma, labios menores no presenta signos de trauma o infección, horquilla vulvar no presenta traumas, clítoris no presenta traumas ni signos de infección, meato urinario no presenta traumas, vagina no presenta traumas, perine no presenta traumas o infección, región inguinal no presenta traumas, himen anular íntegro elástico, examen anal y perianal tono normal, descripción y ubicación de lesiones ninguna, análisis e interpretación y conclusiones del dictamen médico legal. Puntos a resaltar: numerales 4 y 5 respectivamente, no presenta lesiones en los genitales al momento de la valoración médico-legal. Este informe fue realizado y expedido por la doctora médico-legal Jessica Díaz Casas a petición del ente acusador. Para soportar lo anterior, correré traslado de esta historia clínica del dictamen médico-legal una vez finalice la intervención. Ahora, que frente al